Amigos, vamos a hablar del clásico que se vivió entre el Barcelona y el Real Madrid. Se llevó a cabo en el AT&T Stadium en la jornada o los partidos de pretemporada que están haciendo ambos equipos, tanto Barcelona como Real Madrid en los Estados Unidos. Pero vamos a analizar lo que sucedió con el conjunto del Real Madrid, y es que, como sabemos, el clásico lo ganó el Barcelona por goleada 3-0 sobre el conjunto del Real Madrid, con anotaciones de Ousmane Dembélé, luego Fermín López y por último el jugador Ferran Torres. Esto fue lo que sucedió con la goleada que le propinó el Barcelona al conjunto del Real Madrid, pero vamos a analizar específicamente qué es lo que está pasando con el conjunto blanco. Comenzamos con el esquema táctico que nos mostró Carlo Ancelotti con un 4-3-1-2. Esto fue lo que nos mostró, y es que lo habíamos comentado, a pesar de que el Madrid tiene a un 9 como José Lu, al parecer no llena la retina de Carlo Ancelotti. Pero vamos a iniciar con la línea de defensa, y es que la pareja de centrales fueron Eder Militao y también el jugador David Alaba. Lo habíamos comentado que al finalizar la temporada pasada, en al menos los últimos partidos, el nivel que mostraba Eder Militao era muy malo, y es que esto lo habíamos comentado, y por lo tanto creo que se le debía dar la oportunidad a Antonio Rüdiger, que ha comenzado muy bien en estos partidos de pretemporada, y pienso que hubiese hecho un mejor partido ayer. Si bien el error o al menos los goles no marcan como tal errores de Eder Militao, creo que se encuentra un poco flojo en cuanto a la defensiva. Luego pasamos al lateral izquierdo, en donde estaba Dani Carvajal, que también habíamos comentado que en ocasiones Lucas Vázquez, o al menos en el primer partido, Lucas Vázquez salió como titular en el primer partido de preparación para el conjunto del Real Madrid. Luego nos dimos cuenta que el titular iba a ser sí o sí Dani Carvajal, que siempre opta por este lateral Carlo Ancelotti. Si bien se muestra muy bien en ataque, creo que en defensa Dani Carvajal deja un poco a desear. Luego pasamos al lateral izquierdo, en donde nace el primer problema grave para el conjunto del Real Madrid, y es que lo habíamos mencionado con anterioridad, que Fran García era un jugador que había dado una sorpresa, muy buena proyección a la hora de defender. Sí, queda un poco a deber, pero creo que cuando va al ataque se nota la velocidad que tiene este jugador. Si bien Ferland Mendy no va mucho al ataque, en defensa es muy bueno. Esto es lo contrario a Fran García, pero ayer salió como titular el jugador Ferland Mendy, minutos más tarde se iba a lesionar y tenía que entrar el jugador Fran García, que a mi criterio lo ha hecho muy bien. Creo que sí o sí tiene que ser titular por este lateral izquierdo, salvo que Carlo Ancelotti no utilice a el jugador Camavinga como mediocentro y entonces lo utilice como lateral por izquierda. Pero a mi criterio creo que lo ha hecho muy bien el jugador Fran García. Claro, son partidos de pretemporada, es algo que tenemos que entender, en donde se califica el funcionamiento del equipo. No se puede ocultar la victoria que tuvo el Barcelona sobre el Real Madrid, porque sabemos que los clásicos son clásicos, además que la falta de puntería del conjunto blanco, que esto vamos a ir un poco más adelante. Luego pasamos al medio del campo con Aurelien Tchouaméni como volante de contención, en donde se vio muy bien este jugador. Si bien ya iniciando el segundo tiempo, casi finalizando el primer tiempo, ya el Real Madrid estaba muy cansado en el medio del campo, porque sí que había generado ocasiones de gol, había generado en muchas ocasiones, teniendo como mediocentro por izquierda a Camavinga y luego mediocentro por derecha al jugador Federico Valverde, que luego del gol del Barcelona tomaron el centro del campo e intentaron generar ocasiones de gol. Lamentablemente en punta es en donde el Real Madrid queda mucho a deber, porque no se tuvo la puntería necesaria. Luego teníamos como falso 9 al jugador Jude Bellingham. Esto en parte es bueno y en parte no. En parte porque un jugador como Bellingham sabemos de la calidad que tiene, de la proyección que tiene, de la llegada que tiene por el centro. Sin embargo, esto le afecta mucho a los extremos. Hablamos de Vinicius Junior y Rodrigo Góez. Esto pasa factura y lo vimos durante el partido con el Barcelona. Entonces, como falso 9 teníamos a Jude Bellingham, y luego como doble punta teníamos a Vinicius Junior por izquierda y a Rodrigo Góez por derecha. ¿Qué es lo que pasa con estos jugadores? Sabemos que juegan muy bien por extremos.
Y esto es algo que siempre se caracteriza tanto Vinicius como Rodrigo. Vimos jugadas en donde Vinicius llegaba a línea de fondo, hacía un centro retrasado en donde buscaba a alguien que llegaba llegando por el área y entonces nadie llegaba a rematar. Es una jugada que ya la tenían calcada con Karim Benzema. Vinicius Junior llegando a línea de fondo, hacía un centro hacia atrás, podría ser a media altura, podría ser a ras de piso, y aquí es en donde llegaba Karim Benzema a definir, y esto es algo que no está teniendo el conjunto blanco con Jude Bellingham. ¿Por qué? Porque cuando Vinicius hacía estas jugadas se entraba hacia atrás y no había nadie más que el jugador Jude Bellingham, que venía muy retrasado, porque es una posición en donde Bellingham, si bien lo hace muy bien llegando, pero a la hora cuando Vinicius toca fondo y toca hacia atrás, no hay nadie como para rematar, y esto es lo que afecta al conjunto del Real Madrid. Luego hablamos de Rodrigo Góez, en donde también es un jugador que lo hace muy bien como extremo por derecha, pero lamentablemente cuando se hacen más hacia el centro es en donde pierde toda verticalidad estos jugadores, que sabemos que su máxima virtud es la velocidad y el control de balón. Entonces esto es lo que está afectando al conjunto del Real Madrid, y lo vimos porque luego en el segundo tiempo pasó a cambiar el conjunto del Real Madrid. Cambiaron a jugadores como Federico Valverde y también a Camavinga, en donde entraron Luka Modric y Toni Kroos. Aquí le dimos un refresco al medio campo, en donde vimos muy bien cómo el Madrid tenía nuevamente el control del balón pasados esos 15 minutos, en donde el Barcelona en el segundo tiempo, en los primeros 15 minutos, estaba encimando al conjunto del Real Madrid. Ancelotti vio esto y entonces cambió el medio campo con Luka Modric y Toni Kroos, y nuevamente el Madrid tomó el control del balón. Y para ajustar el esquema táctico cambió al jugador Jude Bellingham y le dio ingreso a Joselu. Aquí el Madrid pasó a un 4-3-3 y vimos nuevamente esas corridas de Vinicius Junior por la banda de la izquierda, en donde llegaba a línea del fondo. O recordamos la última jugada en donde se sacó a dos defensores del Barcelona, define y el balón topa en el travesaño o en el palo derecho, si no me equivoco, y entonces aquí es en donde vemos la máxima virtud del conjunto del Real Madrid, jugando con un 9, porque cuando se juega con un falso 9, el Madrid lamentablemente hace que sus dos extremos, tanto Vinicius como Rodrigo, se vayan más hacia el centro, y aquí pierde verticalidad el conjunto blanco. Entonces cuando vimos a Joselu, ya lo habíamos comentado, que el Madrid pasa a un 4-3-3 y tiene mayor verticalidad y se ven más ataques por los extremos. Entonces esto es lo que está pasando con el conjunto del Real Madrid. Creo que si bien Ferland Mendy es un jugador, o al menos en cuanto a los ajustes que yo le haría al conjunto del Real Madrid, en la línea de 4 cambiaría a Eder Militao por el jugador Antonio Rüdiger. Luego como lateral por izquierda pondría a el jugador Fran García, que lo ha hecho muy bien en los partidos. Luego pasaría a un 4-3-3, porque la verdad el conjunto blanco se pierde mucho cuando incluye o trata de hacer un rombo en el medio del campo. Incluiría a Camavinga como volante 5, luego a Jude Bellingham como como mediocentro por izquierda, y luego por derecha utilizaría a el jugador Federico Valverde, y en punta jugaría con Joselu como 9 referente, y ya sabemos al extremo izquierdo Vinicius Junior, y como extremo por derecha a Rodrigo Góez. Todo esto para que jueguen a mayor verticalidad los dos extremos, porque ya vimos que no le funciona al conjunto del Real Madrid jugar de esa manera. Imagínense en el medio del campo teniendo a Jude Bellingham y también a Federico Valverde, y en un caso estos jugadores no dan resultado, cambiarlos por Luka Modric y Toni Kroos. Creo que esto le haría muy bien al conjunto blanco, tener a jugadores de experiencia o dándole al menos 30 minutos para ver si pueden cambiar el partido. Entonces estos son los posibles ajustes que se le pueden dar al conjunto del Real Madrid, además de que sí o sí necesita un 9 referente, porque Carlo Ancelotti no le tiene confianza a Joselu, y además suena mucho el nombre de Kylian Mbappé. Ya veremos si lo logran hacer, porque sí o sí el Real Madrid necesita jugar con un 9 referente para liberar a los extremos.